Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar acerca del cuerpo humano y del ser humano como un microcosmos, que me parece un tema interesantísimo, súper bello y muy importante de recuperar, ¿no? Porque actualmente hay una concepción del ser humano bastante triste, ¿no? Como un ser destructor, como un ser que muchas veces es inferior a otras formas de vida, ¿no? De la Tierra. Curiosamente es como una especie de péndulo, ¿no? Que por un momento el ser humano era muy soberbio, ¿no? Y considerado como un ser superior y un poco dejando atrás a todas las demás especies, no considerándolas. Y esto en la modernidad, porque este daño hacia el medio ambiente tan drástico, ¿no? Esta idea de la naturaleza como algo para usarse, para instrumentalizarse, todo esto es mucho de la modernidad. Vamos a plantearlo a partir de la ilustración, ¿no? Hubo un optimismo de lo que significaba ser el ser supremo, ¿no? Que podía dominar la naturaleza. Y entonces se hizo como una especie de oda al ser humano, como del ser que podía tomarlo todo, ¿no? Que podía aprovechar toda la naturaleza, conocer todos los secretos de la naturaleza y volverse como una especie de Dios, ¿no? En la tierra. Y podía aprovechar y podía progresar y progresar de manera infinita, lineal hacia arriba. Y todas las sociedades, todas las culturas podían estar en ese crecimiento desenfrenado, ¿no? Y obviamente llegamos a un punto donde ya sabemos que esto no era tan sencillo como lo habíamos planteado en un inicio, y entonces es un momento de total decepción del ser humano, no solo por esta cuestión de lo que el ser humano es capaz de crear, que es capaz de crear un infierno en la tierra prácticamente, sino también también por las cuestiones, por ejemplo, de la guerra, ¿no? De la guerra, pero la guerra ya no hecha como era antes, ¿no? De dos pueblos enfrentados, sino la guerra instrumentalizada también, o sea, la guerra industrializada, que se vuelve mucho más cruda. Entonces, todo esto de la modernidad ha sido un periodo que nos ha hecho decepcionarnos mucho del ser humano, y actualmente es muy común la misantropía o algún grado de misantropía en las personas. Ahora es muy común, por ejemplo, ver comentarios que dicen, no, es que a mí odio al ser humano y los animales me encantan, pero al ser humano lo odio. Odio, por ejemplo, sí me entienden, como esta cuestión de misantropía se ha vuelto bastante común. Y voy a admitir que incluso yo he tenido esos pensamientos de misantropía, sobre todo cuando era yo más joven, tenía muchísimos pensamientos de misantropía. Por ver el mundo así, ¿no? Por de pronto de niña ver un paisaje y verlo lleno de basura, o ver lo vacío que puede llegar a ser el ser humano y la tristeza que genera eso, ¿no? Pero también después reflexioné que todos esos pensamientos de misantropía, más allá que ayudar al mundo y ayudar al ser humano, están generando una depresión también colectiva, es parte de la depresión colectiva. Actualmente la depresión es algo muy común, y esta cuestión de la misantropía es parte de esa depresión, ¿no? Porque nos lleva a fragmentarnos de nuestra propia naturaleza, a fragmentarnos de lo que realmente somos. Entonces es bien importante de pronto escuchar estas enseñanzas antiguas del ser humano como un microcosmos para empezar a valorar la divinidad que hay en nosotros, lo sagrado que hay en nosotros, ¿no? Que bueno, a mí me parece eso precioso. Incluso si se es ateo desde un punto de vista poético, artístico, contemplativo, incluso estético, ¿no? De experimentar así la vida, ¿no? Porque yo creo que toda esta cuestión de lo sagrado y de lo divino tiene un componente estético fundamental. O sea, es una experiencia digna de ser vivida, ¿no? Independientemente a que epistemológicamente, suena muy raro, pero bueno, independientemente a que no haya una creencia fáctica de una divinidad, ¿no? Aunque en mi caso sí la hay, pero lo dejo así como una propuesta para aquellos que a lo mejor no resuenan tanto, ¿no? Con la idea de lo divino como tal, ¿no? Pero claramente es importante de pronto comprender que la visión de las cosas como divinas también nos genera unas sensaciones, una forma de vida, una experiencia diferente de nuestro mundo y de cómo experimentamos el mundo. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito acerca del Renacimiento, porque creo que en el Renacimiento es una época muy interesante para hablar del hombre como microcosmos. Nos vamos a introducir a las ideas del cuerpo humano desde el simbolismo occidental,
vamos a incluso a citar, hablar de alquimistas como Paracelso, que bueno, es uno de los que más profundizan, bueno, es uno de los muchos que profundizan la idea del hombre como un microcosmos. Eso es bien interesante. Pues bueno, en el Renacimiento existen muchos discursos acerca de la dignidad humana, ¿no? Por ejemplo, tenemos el discurso de Pico de la Mirandola, que Pico de la Mirandola habla justamente de esto, de que el ser humano es un microcosmos, está hecho a la imagen del universo y que por lo tanto contiene los secretos del universo en su interior. Y por lo tanto también contiene esta libertad creadora, es como una especie de reflejo del espíritu creador del cosmos y que por lo tanto puede crearse a sí mismo, crear su propia esencia, y que a diferencia de los animales, que todos ellos ya tienen una naturaleza prescrita, el ser humano está libre para escoger su camino, para escogerse sobre todo a sí mismo. No es tanto escoger el camino, sino escogerse a uno mismo, porque uno mismo es el creador del camino. En este mismo discurso también se inserta alquimistas y médicos como Paracelso, que justamente hablan de los simbolismos del cuerpo en diversas obras. Y vemos que en Textos Esenciales, que es uno de los escritos que hizo él, habla justamente también de esto, de cómo el cuerpo humano, el ser humano, está hecho de los diferentes elementos del cosmos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en nuestra sangre el agua, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en nuestro calor corporal el fuego. Tenemos en nuestros huesos la estructura de la tierra, los minerales de la tierra, el calcio, todo que nos da una estructura. Y en nuestros pulmones entra el aire, ¿no? Entonces todos los elementos que componen al universo también componen al cuerpo. Y también las leyes universales también componen al cuerpo y están habitando en el cuerpo. Los minerales también, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sal en la alquimia como lo que representa el plano físico, el plano del cuerpo. La sal es un aspecto neutro, es un aspecto un poco terrestre, ¿no? Que representa esa solidez de la materia. Después tenemos el azufre, que representa esta voluntad del ser humano, la voluntad, la decisión, las emociones, el mundo emocional. El azufre es como efervescente, es amarillo, ¿no? Entonces tiene toda esta cuestión del fuego, ¿no? De lo efervescente, más bien de las pasiones. Y por otro lado el mercurio, el alma, ¿no? El mercurio, el alma, que incluso se relaciona con el planeta Mercurio, con el dios Mercurio. O sea, el tercer ojo está relacionado con el planeta Mercurio, que es el morado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el mercurio representa la unidad, o sea, todo está dual en el cuerpo, pero tenemos una posible vuelta al uno, que es lo importante en el ser humano. Hay una cuestión bien importante también acerca de la aritmosofía, que es un tema en el que he estado profundizando mucho últimamente, que es que en Occidente nosotros utilizamos un sistema decimal y por lo tanto el número 5, que es el número del hombre, del microcosmos, queda en el centro, ¿no? En el centro del universo. En estas concepciones el hombre era entendido como una especie de centro cósmico, de axis mundi, porque justamente estaba en el centro de la creación, así como el número 5 está en el centro de la recta numérica. ¿Y por qué el número 5 es el número del hombre? Porque nosotros tenemos 5 extremidades contando la cabeza. Y estas 5 extremidades representan 4 de ellas elementos terrenales, ¿no? Por ejemplo, los 4 elementos, ¿no? El fuego, la tierra, el aire y el agua. Y después también tenemos la cabeza, que representa el elemento esencial o el elemento álmico, ¿no? Que representa ya la psique, el alma, el espíritu, todo esto, que ya no está dentro de la materia, que ya que es la esencia más bien, que es algo que va más allá de la simple materia. Y justamente son 5 puntos los que necesitamos para hacer una pirámide, que la pirámide también encierra este simbolismo. Su base representa la tierra, que el cuadro, recuerden que representa la tierra, pero apunta hacia el cielo, hacia lo celeste, hacia lo abstracto, ¿no? Que todas las abstracciones, ¿no? Que diría Platón, es el mundo de las ideas, las abstracciones, pues nos llevan al mundo de lo espiritual, del espíritu. O sea, no hay que irnos tan lejos de dónde está el alma. El alma es la abstracción, es la abstracción. El espíritu es la abstracción, y solo en la abstracción podemos unificar todo lo que existe. ¿Cómo podemos crear
un sistema, ¿no? Un sistema que unifique la pluralidad del mundo solamente a través de la abstracción, a través de ir hacia las ideas, hacia los conceptos, ¿no? Y por ejemplo, el alma, que es la psique, ¿no? Que es, pues sí, es la psique, es algo todavía más terrenal que el espíritu, ¿no? Que ya nos une a lo celeste. El alma, que es como que es la psique, pues tiene también conceptos abstractos, pero que se unen también con aspectos materiales, ¿no? Por ejemplo, el amor, ¿no? El amor es un concepto abstracto, no hay ningún objeto que sea el amor en sí, pero nos une a ciertos actos concretos, ¿no? Une a ciertos actos concretos, ¿no? Que ya van más allá de la simple abstracción. Entonces nosotros somos el axis mundi, ¿no? También como una especie de árbol. Es bien interesante porque para los antiguos el ser humano era muy parecido a los árboles, y de hecho, si lo piensan, tiene muchísimo sentido. La mayoría de mamíferos crecen hacia, o sea, digamos, son horizontales, sus órganos están en horizontal, ¿no? Tanto, bueno, mamíferos, reptiles, etcétera. Las serpientes, por ejemplo, son totalmente horizontales, pero también tenemos que los mamíferos son también horizontales, como el perro, ¿no? Que tiene todo el tronco a un nivel horizontal. Recordemos, por ejemplo, en el simbolismo de la cruz, cómo lo horizontal representa lo terrenal y cómo lo vertical representa lo celeste o la ida hacia los cielos, la ida como del espíritu, ¿no? Lo espiritual. Entonces la cruz es la intersección entre lo terrenal y lo espiritual, ¿no? Entonces también la cruz, de hecho, es un axis mundi, pero lo que decía es que el ser humano crece hacia arriba, lo cual lo hace un ser especial, porque es la verticalidad, o sea, el ser humano representa esta verticalidad. Y justamente en el simbolismo del cuerpo, esa verticalidad representa esa ida hacia lo conceptual, hacia lo celeste, hacia lo abstracto, ¿no? Entonces es esa ida, esa posición vertical de la ida a lo abstracto. Sin embargo, como vivimos en el mundo también terrenal, no somos seres totalmente abstractos, ¿no? No somos seres totalmente afuera, ¿no? Hacia la total unidad, sino también estamos en un mundo dual, en el mundo de la dualidad. Y en ese mundo de la dualidad, por eso también nuestro cuerpo está dual. O sea, nuestro cuerpo, si dividimos en una línea recta, ¿no? Nuestro cuerpo tenemos dos mitades, que son iguales. Esto se llama simetría quiral, quiralidad, que son dos partes iguales que están como en una especie de espejo. Esa división representa la dualidad cósmica. Esa división de nuestro cuerpo representa que estamos en un mundo dual, que habitamos el mundo de la dualidad. ¿Y qué se refiere al mundo de la dualidad? Pues nosotros experimentamos el mundo a través de contrastes. Tenemos el día y la noche, tenemos el sol y la luna, lo femenino y lo masculino, lo sólido y lo líquido, ¿no? Diferentes contraposiciones que hacemos y que nos permiten el conocer. ¿Cómo conocemos lo bello? Porque conocemos lo feo. ¿Cómo conocemos lo agradable? Porque conocemos el dolor. Entonces, toda esta concepción del mundo a través de los contrastes es lo que representa la quilaridad de nuestro cuerpo, la simetría quiral de nuestro cuerpo y esta dualidad. Los ojos hechos en dualidad justamente representan esta visión del mundo, ¿no? De que aprendemos a través del contraste. Pero el tercer ojo, que forma un triángulo con los dos ojos, representa esta capacidad que tiene el ser humano para regresar a la unidad. Es decir, vemos todo dual, pero tenemos el potencial para resolver todos esos contrastes del universo y llevarlos hacia la unidad, que es la memoria cósmica de que todo estuvo unido en el universo y que a pesar de que en la experiencia estemos experimentando con los contrastes, en un mundo trascendente, todos esos contrastes participan en un absoluto, en un uno, ¿no? Unificado. Entonces, bueno, ya hemos tocado diversos puntos del simbolismo del cuerpo, ¿no? Que sería las dos partes, la simetría quiral, el crecimiento de nuestro cuerpo, la verticalidad de nuestro cuerpo. Ahora vamos a seguir hablando acerca de esto. Bueno, nuestro cuerpo, por lo tanto, al igual que la pirámide, tiene 5 puntos, nuestro cuerpo tiene 5 extremidades. Al igual que la pirámide, nosotros somos un axis mundi, también somos una especie de árbol de la vida, ¿no? Tenemos un tronco, tenemos nuestros pies, por ejemplo, representan lo que nos une a la tierra, lo que nos sostiene más bien de la tierra. Entonces también representa una especie de raíces, ¿no? Nuestra mente representa la copa del árbol que siempre va a estar apuntando hacia el cielo.
Entonces, también el árbol ha sido un símbolo mucho tiempo del axis mundi, ¿no? De la unión de los tres mundos. El árbol y el cuerpo humano están relacionados en esa verticalidad. El árbol busca la luz, la planta busca la luz y crece vertical. El ser humano igualmente crece vertical, en representación al axis mundi, a lo que está creciendo hacia el cielo, hacia la luz del sol, ¿no? Y bueno, también en esta cuestión de la simetría quiral de nuestro cuerpo, también tenemos otro aspecto importante. Nuestro lado derecho representa el lado masculino. Esto lo decían los medievales, era algo muy importante para ellos, que toda la parte derecha de nuestro cuerpo representaba el aspecto masculino y la parte izquierda representaba el aspecto femenino. Cuando en ciertos mitos, ciertos individuos sacrifican su ojo izquierdo, esto es representación de que en el mundo de la feminidad es donde aparece la intuición, donde aparece esta capacidad de ver lo oculto, ¿no? Un poco la idea de lo femenino como aquello que es capaz de ver en la oscuridad, en las sombras, como la luna, ¿no? Cuando aparece la luna, que la luna ha sido muy relacionada con lo femenino, pues la luna aparece cuando todo está oscuro. Entonces en esa oscuridad no se ve nada, pero la luna medio alumbra los contornos del oculto. Entonces, este sacrificio del ojo izquierdo simbólicamente representa como este desarrollo de esos dones femeninos, como la intuición, que es capaz de actuar en lo oculto, donde todo está oculto. Y en cambio, lo solar representa la razón pura, donde hay una lógica lineal, secuencial de las cosas, y por lo tanto el sol siempre va a alumbrar parejo todo, ¿no? Pero la luna va a alumbrar algunos contornos y entonces tú tienes que hacer un salto con la imaginación para entender qué es lo que estás viendo, ¿no? Porque solo hay iluminados ciertos contornos. Entonces, lado izquierdo es el lado de la imaginación, el lado de la creatividad, del arte, de la intuición, de todo esto, y el lado derecho de la razón, de la lógica, pero toda lineal, de consecuencias. Que en realidad para hacer un pensamiento realmente rico, una obra del pensamiento, una obra de arte, se necesitan las dos partes, no puede una sin la otra, ¿no? También los medievales, bien curioso, porque decían que dependía de si era mujer o hombre, hacia dónde se iba el semen dentro del cuerpo de la mujer. O sea, pensaban que si se iba del lado izquierdo tenía una niña y si se iba del derecho tenía un niño. Así como que si se recargaba del lado más derecho era más probable que saliera un niño. Entonces era esta idea de esta división del cuerpo y de lo femenino y lo masculino. La mano izquierda tiene, por lo tanto, una cuestión más receptiva, de ser como algo más receptivo, y la mano derecha es la más activa, ¿no? La más activa. Entonces, esto representa como esta dualidad de lo femenino y lo masculino dentro del cuerpo. Ahora, al igual que el axis mundi, nuestro tronco, digamos, está dividido en ciertos centros, digamos, de energía, que en Oriente lo podríamos llamar como chakras, pero en Occidente tenía mucho que ver también con los planetas. Entonces, porque era muy importante la astrología, sobre todo en el Renacimiento, porque las grandes academias enseñaban la astrología, las universidades enseñaban la astrología porque era básica para entender ciertos aspectos de la medicina, iba de la mano. Entonces el cuerpo humano también estaba en relación con las estrellas. Entonces tenemos que, por ejemplo, Cáncer, que es el cangrejo, tiene mucho que ver con nuestras costillas, que nuestras costillas son como esta especie de coraza que cubre materia blanda como el corazón, así como el cangrejo, que es una especie de coraza que cubre el cuerpo. Entonces todas las costillas representan a Cáncer, por ejemplo. El corazón, que es el centro del cuerpo, esto es bien importante, porque incluso dentro de nuestro cuerpo, que representa como una especie de ascensión de lo más terrenal hacia lo más elevado, también el corazón se vuelve el centro de ese universo, ¿no? El centro del cosmos, el centro cósmico. El corazón representa el sol, así como el sol es como lo que da calor a todo el cosmos, a toda la Tierra, lo que nos permite la vida. El corazón era donde habitaba la parte más importante, una de las partes más importantes del alma. Y esto era algo que se conservó en el Renacimiento, se hablaba de esto, del corazón como el sol, pero también en civilizaciones mucho más antiguas, donde se hablaba que el corazón era fundamental
en el desarrollo del espíritu, ¿no? Quien no activa el corazón, pues no desarrolla su espíritu. De pronto, cuando los egipcios, cuando tú viajabas al reino de los muertos, en el mundo de los egipcios, llegabas a un punto donde pesaban tu corazón con una pluma, que era la pluma de la diosa Mat, de la diosa de la armonía divina, de la justicia divina, pero una justicia cósmica, de todo el orden divino. Entonces lo probaba con una pluma. O aquí en el mundo, aquí en América, en el mundo prehispánico, también estaba la idea de que el corazón era importantísimo para poder cruzar el inframundo. Entonces, el corazón representa uno de los centros espirituales más importantes en el cuerpo y representa el sol, ¿no? Y bueno, tenemos esta idea de que todo el cuerpo representa el mundo de las estrellas, el mundo de los astros, y también representa una especie de escalera, como una especie de escalera hacia arriba, hacia la ascensión. Por eso en la columna vertebral nosotros tenemos 33 vértebras, ¿no? Hacia arriba. El 33, por ejemplo, es un número sagrado, es un número muy importante porque, por ejemplo, en la vida de Jesús, en la vida de Cristo, que es parte de un símbolo importantísimo de Occidente, él fue crucificado a los 33 años, o sea, él murió a los 33 años. Los 33 son un ciclo importantísimo, es un ciclo importantísimo porque es el ciclo de lo sagrado. Si la columna vertebral fuera una especie de escalera, la parte de abajo es lo más terrenal, ¿no? Lo más que está más en contacto con la tierra, está apuntando la tierra, es lo más terrenal, y vamos subiendo hasta lo más abstracto. Entonces son 33 vértebras, como 33 escalones para ir subiendo hacia lo abstracto. Todo en el ser humano pues está ya sea ascendiendo por esa escalera o descendiendo, ¿no? Como que es el movimiento importante. Y esta cuestión de la columna vertebral me recuerda mucho al caduceo de Mercurio, lo que les hablaba del Mercurio, bien importante en la alquimia, pero también como el dios o como el planeta. El caduceo de Mercurio es justamente una especie como de columna, bueno, es un caduceo, pero es como una línea recta, y hay dos serpientes que van subiendo. Las dos serpientes pues representan la dualidad del cosmos, lo que les decía, izquierda-derecha, lo dual del cosmos, y de repente se encuentran sus cabezas en un punto. Ahí es cuando ya se logra la unidad y cuando ya se vuelve etéreo lo material, lo más pesado se vuelve más etéreo. Las ideas son etéreas y la materia es pesada, entonces se hace lo etéreo y se vuelve a la unidad, ¿no? Entonces igual la columna vertebral parte de lo material, de lo más terrenal, ¿no? Que es lo más dividido en la dualidad, hasta llegar a un punto donde en el corazón se encuentran todos esos contrarios, ¿no? Y de pronto ya del corazón para arriba, o sea, del corazón hacia la cabeza, todo esto ya se vuelve la abstracción, ¿no? La palabra es abstracta porque la palabra te hace imaginar, lo concreto sí, pero viene del aire, es de la vibración. La palabra es pura vibración, la palabra, el lenguaje es abstracto, ¿no? Está hecho para indicar cosas, pero no es nada material, o sea, tú no puedes sostener una palabra, ¿no? La mente también es sumamente abstracta, y todo el corazón, lo que siente, los sentimientos, el dolor, también son cosas que no podemos tocar, ya están dentro del reino de lo abstracto. Pero el corazón es el punto abstracto más cercano a la materia, porque el corazón como que, digamos que une las paradojas, los contrarios, es ahí donde se unen. Entonces lo abstracto y lo concreto, que también son dos contrarios, se unen en el corazón. Entonces de pronto en el corazón es donde nosotros sentimos el peso de las cosas abstractas y el peso de las cosas concretas. Y ya si vamos hacia el cráneo, ¿no? Estábamos en el corazón, si vamos hacia el cráneo es la bóveda celeste. O sea, nosotros si hacemos una partición de esta zona del cráneo y la analizamos, en realidad parece una bóveda celeste, o sea, parece la tapa del cielo, o sea, entonces todo el cielo representa la bóveda, ¿no? Celeste. También la forma en la que está cubierto nuestro cerebro representa esa bóveda celeste. Y el cerebro representa una especie de laberinto, porque la mente es laberíntica, ¿no? Entonces el laberinto de Mino, del Minotauro, es un gran laberinto donde todo se une, ¿no? Donde todas las ideas van viajando, ¿no? Por esos caminos de ese laberinto. Y el punto es que justamente para los antiguos era tan importante el corazón como el cerebro. Y también son muy importantes en el aspecto creador las manos,
porque las manos son en esencia lo que nos ayuda a transformar el mundo y por lo tanto las manos representan en este lenguaje sagrado esta capacidad de todo lo abstracto, todo lo mental, poderlo expresar en la naturaleza. Entonces las manos son el hacer en sí, o sea, son el hacer y por lo tanto representan algo sagrado porque son lo que nos ayuda a manipular y llevar lo abstracto a lo concreto. El arte tiene mucho que ver con las manos, todo aquello que es hecho, ¿no? Y cómo podemos expresar todos estos conceptos abstractos en la materia a través de la escultura, a través del arte, de la arquitectura, todo esto es representado por las manos. Entonces, bueno, es muy bonita esta concepción del ser humano como un ser creador del cosmos, como un ser divino y como un microcosmos donde están todos los arquetipos. Cuando se hablaba, por ejemplo, de los bestiarios que eran recopilaciones de virtudes de distintos animales y simbolismos de distintos animales, era en realidad porque todos esos animales habitaban en nosotros. Nosotros podemos nadar, ¿no?, en el agua o sea, no tan bien como un pez ni como un delfín, pero podemos hacerlo. También ya conquistamos los aires, podemos volar, podemos ser muy rápidos y conquistar la tierra, ¿no? Entonces, como estos arquetipos de todos los animales habitan en nosotros y podemos decidir a qué animal nos queremos parecer más, si queremos ser aguerridos como el tigre o a lo mejor muy artísticos como el ave, ¿no?, que canta y que aparte tiene sus bailes y todo, o podemos ser muy ágiles como cierto animal. Entonces incluso cada persona tiene como la idea del tótem, ¿no?, del animal protector o del animal que está más cercano a ti, como si pudiéramos escoger entre todas las naturalezas de los animales o pudiéramos expresar entre todas las naturalezas diferentes virtudes que están en los animales. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden compartir, darle like y comentar qué opinan acerca de esto. A mí esto en especial me hizo cambiar mi visión del ser humano y de mi propio cuerpo y me hizo un poco querer más mi cuerpo, mi existencia como ser humano en el mundo, todas estas concepciones. Se me hace que falta mucho en la actualidad, donde es una visión del hombre tan instrumental, o sea, de que el hombre sirve para la productividad y también de una visión del hombre como un ser terrible, ¿no? Entonces, se me hace interesante. Bueno, muchísimas gracias por ver y los espero en el siguiente video.